A ver, empezamos. En el tema de hoy vamos a tratar sobre la introducción a la genética. ¿Ok? Entonces, actualmente ningún área de la biología puede entenderse sin el conocimiento de la genética, ya que los genes no solo controlan todos los procesos celulares, sino también son los responsables del curso de la evolución. Es entonces una disciplina analítica básica cuyos conceptos unifican y da sentido a la biología contemporánea, o sea, la actual. Entonces, ¿qué vendría a ser la genética? Pues va a ser la ciencia que estudia la transmisión de la información hereditaria de una generación a otra. Cómo se generan, cómo se expresan y se transmiten bajo diferentes condiciones ambientales, ¿no? Con respecto a algunos antecedentes históricos con respecto a la genética en sí, las primeras teorías sobre la herencia fueron propuestas por los filósofos griegos Hipócrates y Aristóteles. ¿Ok? Resaltando a Aristóteles que propuso esta teoría, la teoría del esencialismo. Fue propuesta por Aristóteles, que postula en general que todas las especies poseen una esencia, por ello el nombre, que las va a definir y las hace únicas. Aplicando a la herencia, plantea que el semen masculino posee un calor vital que al unirse con la sangre menstrual le da forma y potencia a una sustancia amorfa a partir de la que se produce el modelo de una o que va a generar un descendiente. ¿Ok? Alucinante, se alucinaba lo caso Aristóteles. En la segunda mitad del siglo XIX, ya con Mendel, el papucho Mendel, considerando el padre de la genética, ¿ok? Postuló patrones matemáticos exactos para la transmisión de los caracteres hereditarios discretos, que más adelante vamos a hablar sobre Mendel y cada una de sus teorías. Ya con respecto al nacimiento de la genética, no fue precisamente cuando Mendel estaba haciendo su postulado, sus leyes, no era precisamente en esa época. ¿Por qué? Pasaron varios años después, ¿ok? Ya en el año 1900, cuando fueron redescubiertas las leyes de Mendel por los biólogos de Bryce, Correns y Sherman, y que en 1906 William Bateson bautiza con el nombre de genética a la naciente ciencia, ¿ok? A la ya propuesta por Mendel. El desarrollo histórico de esta genética en el siglo ya 20 que nos encontramos, ¿sí? O sea, posterior, a un siglo posterior, recién se está considerando las teorías de Mendel, se ilustra en la enumeración de los galardonados de los premios Nobel tanto de fisiología como de medicina por sus grandes aportes científicos en el progreso tanto de la biología como de la medicina. Entonces, vamos a empezar con unos pequeños conceptos básicos que nosotros debemos de entender para nosotros comprender mejor más adelante, que vamos a estar incluso hablando de algunas anormalidades, algunas patologías. Por ejemplo, dentro de los cromosomas, estas van a ser estructuras que se encuentran en el núcleo de las células, que transportan fragmentos largos de ADN. ¿Ok? Estas van a ser entonces estructuras que se van a encontrar en el núcleo de cada célula y estas van a transportar cada fragmento del ADN. Normalmente nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿ok? O sea, 23 pares en total, de los cuales 22 son llamados autosomas y tienen la función de transportar los caracteres tanto morfológicos como fisiológicos del organismo. Y el último par, el par 23, vendría a ser el cromosoma sexual, que transporta el carácter sexual del individuo. Solo el último. ¿Ok? Si nosotros nos referimos ahora con respecto al gen, es la unidad funcional básica de la herencia. Se transmite mediante la descendencia y contiene la información necesaria para especificar los rasgos tanto físicos como biológicos. La mayoría de los genes van a codificar para proteínas, pero también hay muchos genes que no, como por ejemplo el ARN transmisor, ribosomal, el microARN y otros más. ¿Ok? Ahora, ¿a qué se refieren con locus? Locus vendría a ser el lugar, ¿sí? La zona donde ocupa un gen en un cromosoma, como aquí específicamente en esta imagen. Justamente aquí tenemos un gen, ¿sí? Y el lugar donde está ocupado el gen se va a llamar locus, ¿ok? Al conjunto de locus, o cuando ya te refieres a más de uno,
te vas a referir como loci, ¿ok? Loci. Entonces, loci vendría a ser el conjunto de locus. Cromosomas homólogos. Con respecto ahora a los cromosomas homólogos. Son morfológica y genéticamente similares. Por eso el nombre de homólogos, porque son similares o son iguales. Un cromosoma es de origen paterno y el otro vendría a ser materno. En las mujeres todos los cromosomas son homólogos, ¿sí? Porque en el hombre el par 23 no es homólogo, porque en el hombre el par 23 es XY. En cambio la mujer es XX. Si nos referimos ahora a los alelos, esta es una característica posible que puede adquirir un gen, una característica, ya puede ser tanto dominante como una característica recesiva. ¿Ok? Eso va a depender bastante de la combinación de los genes. En el caso del dominante, se refiere al miembro de un paralélico que se impone en un fenotipo. El carácter hereditario dominante es el que se manifiesta en el fenotipo con la letra mayúscula, mientras que si nos referimos al alelo recesivo, esta va a aplicar al miembro de un paralélico imposibilitado. ¿A qué se refiere con eso? Con que hay una menor probabilidad de que se manifieste. Cuando el alelo está dominante, cuando el alelo dominante se encuentra presente, este alelo recesivo pues va a ser imposibilitado de poder manifestarse. ¿Ok? Aquí tenemos una muestra clásica de cómo es que se estarían manifestando tanto los dominantes como los recesivos en una serie de combinaciones, ¿no? Ahora, ¿a qué se van a referir con homocigoto y con heterocigoto? Homocigoto es el individuo u organismo que tiene cada cromosoma homólogo, los dos alelos idénticos para un gen específico. A eso se va a referir con homocigoto. Puede ser tanto dominante, que siempre se expresa con letra mayúscula, como también recesivo, que se expresa con letras minúsculas. En cambio, el heterocigoto va a ser aquel individuo u organismo que tiene cada cromosoma homólogo, tiene dos alelos diferentes para un gen específico. Diferentes. ¿A qué se refiere? O sea, va a haber tanto un gen mayúscula, o sea, dominante, como un gen recesivo. Que ustedes ya saben que si se encuentra de esa manera, ¿cómo se va a expresar fenotípicamente? Pues por medio del dominante. Muy bien. Por ejemplo, aquí en la gráfica tenemos un par de alelos dominantes homocigotos. Homo, porque son iguales, ¿sí? Iguales. Y dominantes porque tienen la letra mayúscula, pues, ¿no? Siempre se expresa la dominancia con letra mayúscula. Y podrían ser también homocigotos, pero recesivos. Ambos minúsculas, ¿ok? Ambos minúsculas. Y si uno es mayúscula y el otro es minúscula, como en este último caso, pues va a ser heterocigoto, ¿no? La minúscula vendría a ser el recesivo y la mayúscula el dominante, ¿no? Y el lugar donde ocupa este gen, ya saben cómo se llama, locus, ¿ok? Al conjunto de locus o más de un locus, ¿cómo se llama? Loci, muy bien, loci. Perfecto. Ok, entonces, el término genética alude al área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica, tanto de generación en generación mediante el ADN. Se trata entonces de una de las áreas fundamentales de la biología moderna, de la biología actual, y abarca en su interior un gran número de disciplinas propias e interdisciplinarias que se relacionan directamente con la bioquímica, con nosotros, por ejemplo, con la medicina y la biología celular. El principal objetivo del estudio de la genética, obviamente, pues son los genes, formados por segmentos tanto de ADN como de ARN, ¿ok? Tras la transcripción del ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia, ¿no? Los cuales se sintetizan a partir del mismo ADN. Entonces, el ADN va a controlar la estructura y el funcionamiento de cada célula y va a tener la capacidad de crear copias exactas de sí mismo tras un proceso llamado de replicación. Entonces, chicos, no nos olvidemos que el lugar que ocupa un gen se va a llamar locus, ¿no? Y al conjunto de ellos se va a llamar loci. Al gen va a ser el segmento de ADN que contiene la información genética.
¿ok? Esta va a ser la portadora de nuestra herencia, ¿ok? Alelo es la alternativa genética, mientras que estas se van a expresar tanto en letras mayúsculas como minúsculas. La mayúscula es dominante y la minúscula es recesivo, ¿ok? Muy bien, chicos. Ya saben a qué se refieren con homocigoto y con heterocigoto cuando hay combinaciones de estas letras, de estos genes. Entonces vamos a hablar ahora sobre la dominancia y la recesividad. Los genes que se expresan con mayor intensidad se van a denominar genes dominantes, mientras que aquellos que no se expresan en presencia de un alelo dominante se consideran alelos recesivos o genes recesivos. Todo esto siendo planteado en las leyes de la genética como también, o también denominados las leyes mendelianas o de Mendel. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde tenemos a un padre portador y a una madre portadora. ¿Ok? Entonces, si tuvieran hijos, si los mezclamos, ¿no? Lo hacemos que hagan sus cositas, entonces van a tener 4 hijos. 4 hijos, entre comillas, ¿no? En las cuales el primero va a ser un hijo sano, ¿no? No hay problema con ese hijo, está todo tranquilo, está todo chido. En cambio, hay una probabilidad, ¿sí? Del 25% tanto en un varón como en una mujer de que ambos sean portadores. O sea, hay una probabilidad del 50% de que sus hijos sean portadores y de un 25% de que un varón o de los varones pues sea portador. ¿Ok? Ahora, con respecto al hijo enfermo, pues F, ¿no? Por la señorita que está acá. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, dentro de estas combinaciones va a haber uno que va a resultar enfermo. O sea, va a tener la mitad enfermo de la madre con la otra mitad enfermo del padre. El real F por la señorita. Bueno, continuamos entonces, chicos, con respecto ya al genotipo y fenotipo. En palabras súper sencillas, genotipo es aquello que jamás vas a ver porque son los genes propios del ser humano, mientras que el fenotipo es la expresión de ese gen en tu cadena, ¿ok? Entonces, la expresión, por ejemplo, en tu cadena, en tu herencia te dice, en tu gen que tú vas a tener ojos verdes, entonces el que tú puedas manifestar esos ojos verdes es el fenotipo. Entonces, el genotipo es simplemente la versión de la secuencia de ADN que un individuo tiene. Todos tenemos gran cantidad de ADN en común, pero también hay una gran cantidad de variación en las secuencias entre distintos individuos. Y esas diferencias específicas en la secuencia normalmente refiriéndose a un gen concreto se denominan genotipo. ¿Ok? Específicamente, si hablamos de uno de todos esos genes, sería el genotipo. El genotipo puede identificarse a través de varias pruebas químicas que consisten principalmente en determinar la constitución genética del individuo. Entre estas pruebas tenemos los ensayos de análisis del ADN, las pruebas de paternidad, ¿sí? Cuando, por ejemplo, dudas de que tu hijo realmente es tuyo, pero nunca te pase, pero las pruebas de paternidad involucra, por ejemplo, identificar el genotipo, que obviamente tendría que ser igual al tuyo para que tú seas el padre, ¿no? Y la reacción de cada cadena de polimerasa, ¿no? El PCR, el famoso PCR. Con respecto al fenotipo, si hablamos del fenotipo, esta se va a referir a los rasgos observables, lo que tú ves, por ejemplo, a tu compañero de al lado, tu lado izquierdo, tu lado derecho, adelante, atrás, como tú lo veas, ese es su fenotipo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la estatura, el color de ojos, el fenotipo de una persona se va a determinar a partir de la composición genómica, o sea, a partir del genotipo. Si no hay genotipo, no habría fenotipo, porque no hay nada que manifestar, ¿ok? El fenotipo puede identificarse por la observación de las características del individuo. A veces estas características no pueden observarse a simple vista. Por ejemplo, para determinar el fenotipo del grupo sanguíneo de los glóbulos rojos humanos se requiere un análisis de laboratorio. Entonces, no necesariamente el fenotipo van a ser características que tú literalmente vas a poder observar. Hay algunas como el grupo sanguíneo que vas a necesitar por medio de un examen, un análisis de laboratorio para recién observarlo. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces con las leyes mendelianas o las leyes de Mendel. En esta primera ley
llamada de la uniformidad. Vamos acordándonos. Primera ley, ley de la uniformidad. Entonces, esta ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial, al cruzar una raza pura de una especie, tenemos acá una raza pura, ¿sí?, con otro individuo de raza pura de la misma especie, ¿sí?, pero recesivo, la descendencia de la primera generación filial será fenotípicamente, o sea, físicamente y genotípicamente iguales, ¿ok? Iguales. Todos van a tener esta misma combinación, toditos, ¿ok? Vamos a tener esta combinación. Entonces, ¿esta combinación qué nos indica? Que tiene la mitad dominante y la mitad recesiva. Pero cuando están mezclados los dos, ¿quién va a proliferar fenotípicamente? Pues el dominante. ¿Ok? Por eso es amarillito. Listo. Entonces, el famoso cuadro de Punnett. En este cuadro de Punnett, que probablemente te ha venido en tu examen de admisión, porque suele venir a veces. El cuadro de Punnett aquí es donde vamos a encontrar todas esas combinaciones, ¿ok? Tenemos entonces por este lado a este papá dominante o mamá dominante y acá al papá recesivo o mamá recesiva. En este caso vamos a trabajar como semillas, ¿ya? Semilla amarilla y semilla verde. La verde obviamente es la recesiva. Entonces, si hacemos las combinaciones como si fuera un cuadro de doble entrada, ¿sí?, obtendríamos que todos sus hijos serían exactamente iguales, ¿sí? Exactamente iguales. Siendo estos, al ser distintos, o sea, una letra mayúscula y una minúscula, van a ser heterocigotos, ¿ok? 100% heterocigotos, no hay ninguno que sea homocigoto, o sea, no hay ninguno con doble A mayúscula o doble A minúscula. No hay ninguno, todos son heterocigotos. Y fenotípicamente van a ser 100% amarillo porque se va a expresar todos el alelo dominante, todos, que va a ser el amarillito. Vamos con la segunda ley, ¿ok? Vamos con esta segunda ley. Entonces, aquí para poder explicar esta ley nos tendríamos que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué ocurriría si cruzamos la descendencia de las dos líneas puras, las dos descendencias anteriores? ¿Qué pasaría si los cruzamos? ¿Ok? Mendel se hizo esta pregunta y pasó años cruzando estas plantas hasta poder llegar a una conclusión que vendría a ser esta segunda ley, ¿sí? Ley de segregación. Esta ley dicta que en la segunda generación filial, ¿sí?, obtenida a partir del cruce de dos individuos de la primera generación, se recupera el fenotipo del individuo recesivo. Aquí está. Se recupera el recesivo. Pero, ¿en qué proporción? De 1 de cada 4 hijos. O sea, el 25% de esta segunda generación, ¿sí?, el 25% tendría el gen exactamente el gen recesivo del abuelo, ¿no? Se podría decir del abuelo. En este caso, entonces, como cada individuo puede aportar dos tipos de gametos, el número de combinaciones es mayor. Exactamente hay 3 combinaciones diferentes. Hay 3 combinaciones diferentes. ¿Ok? En total habrían 3 combinaciones diferentes. Según el cuadro de Punnett, ¿sí?, vamos a hacer el cuadro de Punnett donde vamos a combinar ahora a los hijos, ¿sí?, para que salgan los nietos, ¿no? Vamos a combinar los hijos para que salgan los nietos. En esta primera combinación, ¿cómo se llama? ¿Homocigoto o heterocigoto? Homocigoto, ¿ok? Este de aquí, ¿homocigoto o heterocigoto? Heterocigoto, ¿no? Estos dos que son exactamente iguales. ¿Y este último? Homocigoto recesivo, excelente. Homocigoto recesivo, mientras que el primero que habíamos mencionado era un homocigoto dominante, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este primero que estoy señalando, el homocigoto dominante, ¿de qué color sería? ¿Amarillo o verde? Amarillo, ¿verdad? Y estos dos que están acá, que son exactamente iguales, ¿qué color serían? También amarillos. Y este último sería de color verde, ¿verdad? Entonces, las proporciones fenotípicas
fenotípicas, yo podría mencionar que el 75% de los nietos sería amarillo, mientras que solo el 25% sería verde. O sea, 1 de cada 4 sería verde y 3 de cada 4 serían amarillos. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Vamos con la última ley de Mendel. ¿Ok? Mendel no se quedó únicamente con estas dos leyes. Él continuó haciendo cruzamientos y Mendel estaba locazo. O sea, Mendel no se bastó con ese cruce ya de los hijos, quería ahora cruzar a toditos. Estaba locazo. Y se dio cuenta de otra cosita. Los caracteres se heredaban de forma totalmente independiente. Para poder comprenderlo mejor, vamos a cruzar las siguientes plantas. ¿Ok? A Mendel no le cuadraban los datos viendo estos nuevos resultados. Entonces, él se fijó bien en cada carácter por separado y vio que de esa forma sus dos leyes anteriores se cumplían, ya que en este último experimento tendría una planta con semilla rugosa por cada 4 plantas con semillas lisas. Una planta con semilla verde por cada 4 plantas de semillas amarillas. ¿Ok? Entonces, esta tercera ley, llamada también de la transmisión independiente o de la independencia de los caracteres, ¿ok? O de la independencia de los caracteres. Durante la formación de los gametos, la segregación de los diferentes rasgos hereditarios se da de forma independiente unos contra otros. Por lo tanto, el patrón de herencia de uno de ellos no afectará el patrón de herencia del otro. Entonces, chicos, el trabajo de Mendel, que sería considerado el padre de la genética, como ya hemos mencionado en un inicio, no fue aceptado inicialmente, ¿ok? ¿Por qué? Porque Mendel presentó al inicio sus primeros estudios en 1865, mientras que estas recién fueron reconocidas ¿en qué año? A partir del siglo XX, a partir de 1900, ¿ok? No se olviden de eso. Y listo, chicos. Entonces, según el cuadro de Punnett que tenemos acá, vamos a hacer estas combinaciones, ¿no? Ahora tenemos a los padres aquí, ¿sí? Una semilla amarilla y lisa, una semilla verde y rugosa, ¿ok? Entonces, la letra A va a determinar el color, mientras que la letra B va a determinar si es lisa o si es arrugada, ¿ya? Lisa o rugosa. Entonces, hacer la combinación, vamos a tener estas de acá, ¿sí? Esta de acá, este hijito. Entonces, si yo quiero combinar este hijo con otro hijo más igualito, que estamos haciendo esta combinación ahora, ¿sí? Vamos a tener ahora este cuadro de Punnett. En este cuadro de Punnett vamos a agarrar todas las combinaciones posibles. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, este alelo del color amarillo, que es el A mayúscula, vamos a combinarlo con el alelo dominante de si es liso o rugoso. Por eso sale aquí. Amarillo y liso. En este caso, ¿cómo sería el color? En este caso de acá. ¿De qué color sería? ¿Amarillo o verde? Amarillo, ¿verdad? ¿Y sería liso o sería rugoso? ¿Sería liso o sería rugoso? Sería liso, porque es recesivo. Ambos tendría que tener más de un gen recesivo para recién expresar. ¿Ok? Entonces, al hacer las combinaciones, por ejemplo, chicos, al hacer la combinación de toditos los nietos, por ejemplo, agarramos, por ejemplo, este de aquí, este de acá. Vamos a agarrar este de aquí, justamente lo estoy pintando. Ese de aquí. Con respecto al color, ¿de qué color sería? Amarillo, ¿verdad? Porque tiene tanto un alelo dominante y uno recesivo, se expresa el dominante. Ahora, con respecto a si es liso o rugoso, tiene un alelo dominante y uno recesivo. ¿Y el dominante cuál es? El liso. Entonces, aquí va a ser amarillo y liso. Pero miren este de acá que está acá. Este de acá. Miren este de acá. Es de color amarillo. ¿Por qué? Porque tiene un alelo dominante y uno recesivo. ¿Ok? ¿Y quién se expresa? El dominante.
Por eso es de color amarillo. Pero ahora, en el caso de si es liso o rugoso, no hay presencia de un alelo dominante. Ambos son recesivos. ¿Y quién expresa recesivo? El rugoso. Entonces sería un amarillo rugoso. ¿Ok? Por último, por ejemplo, este ultimito que está acá abajo en toda una esquina. ¿De qué color sería? ¿De qué color sería? ¿Amarillo o verde? ¿Amarillo? Sería verde. ¿Y de qué consistencia sería? ¿Liso o rugoso? Rugoso. Tiene absolutamente todo lo recesivo, ¿no? Entonces, fenotípicamente habrían estas combinaciones. Amarillas y lisas en un total de 9, ¿sí? Vamos a contarlas. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hay amarillas rugosas 3 nada más. Aquí están. 1, 2 y 3. ¿Ok? Y tenemos solo 3 verdes lisas. 1, 2 y 3. Y sería solo una verde rugosa. ¿Ok? Solo tendríamos una de color verde y rugosa. Muy bien. Listo. Vamos a ver algunas excepciones que van a existir en las leyes de Mendel, ¿ok? Vamos a hablar de la codominancia y de la dominancia intermedia. Con respecto a la codominancia, el estado heterocigoto, ¿ok? No hay alelo recesivo, sino que ambos se van a comportar de manera codominante, tal como en la herencia intermedia, pero a diferencia de esta última, ambas características se van a manifestar sin mezclarse, ¿ok? Sin mezclarse. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, una flor rojita y una blanca. Como ambos tienen una expresión, ¿sí? Genotípicamente dominante, estas van a buscar que expresarse al mismo tiempo, pero sin combinarse, o sea, no llegando a la combinación de colores. Entonces es por eso que terminamos con una flor blanca con manchas rojas, o roja con manchas blancas. ¿Ok? Entonces, si hablamos nosotros de la dominancia intermedia, esta sí va a existir una combinación de colores, ¿ok? No existe un alelo dominante en este caso, ¿sí? Ni alelo recesivo como tal. En los individuos heterocigotos se mezclan las características correspondientes a los dos alelos. Un ejemplo de dominancia intermedia es el clavel. Cuando cruzamos un clavel rojo con uno blanco, surge esta mezcla de un clavel de color medio rosadito, un rojo pálido, como lo quieran ver. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean una combinación de dos colores y al final estas se van a mezclar, dominancia intermedia. No cumple con ninguna de las leyes que hemos mencionado, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Sería una de las excepciones, la dominancia intermedia. Y si ven que se está expresando más de un color, ¿sí? No hay una dominancia completa, sino una codominancia, o sea, se comparte la dominancia de la expresión de estos genes. Entonces estaríamos hablando de codominancia. Con respecto al, si hablamos de, ¿a qué se refiere con congénito y hereditario? Hay una diferencia en esos términos que debemos de poder explicarlos. Si hablamos nosotros, por ejemplo, de congénito, esto van a ser rasgos o variantes presentes desde el nacimiento, ¿ok? Desde el nacimiento. Factores externos durante el embarazo que podrían afectar ya durante el embarazo para el nacimiento, como por ejemplo medicamentos, etcétera. Por ejemplo, algo que podría afectar durante el embarazo para el nacimiento del bebé, la falta de, por ejemplo, de vitamina B, ¿sí? Por ejemplo, la falta de vitamina B que siempre se recomienda a las embarazadas, incluso meses antes de querer quedar embarazada, se recomienda el consumo de vitamina B. ¿Para qué? Porque ¿qué pasa con las embarazadas? ¿O qué pasa con el producto, con la bendición? ¿Qué pasa si si la mamá no consume adecuadamente vitamina B? ¿Alguien sabe qué problema ocurre con el bebé al nacer? Ocurre una falta de qué? Del cierre del tubo neural, ¿ok? Del cierre del tubo neural, producto de este déficit de vitamina B. Entonces, por eso la mamá siempre se recomienda tomar eso, para que tenga una bendición sanita, ¿no? Ahora,
Si hablamos de hereditario, son rasgos o variantes codificadas del ADN y son reglas de la genética ya mendeliana. Aquí sí va a abarcar ya todas las leyes de Mendel, ¿ok? Entonces, tanto ambos van a tener su factor genético, mientras que el congénito va a tener su factor genético y también su factor no genético, ¿ok? Su factor genético y no genético. No genético, por ejemplo, sería el que no esté consumiendo su vitamina B. Ese es algo no genético, ¿ok? Eso es la gran diferencia que podríamos ver tanto en congénito con hereditario. Hereditario normal, la teoría de Mendel, la teoría de Mendel. Y congénito es como que la teoría de Mendel más factores externos que podrían afectar al producto. Tenemos algunas enfermedades, por ejemplo, algunos tipos de enfermedades genéticas como las anomalías cromosomales, que vamos a ver más adelante, defectos de algún gen único, problemas de factores múltiples, problemas teratogénitos, o sea, medicamentosas, ¿ok? Que lo vamos a ver ya más adelante. Genética de poblaciones. Es la ciencia o disciplina biológica que estudia las fuentes de la variabilidad. O sea, y su origen va a abarcar en el año 1908, cuando se estaba ya expresando las leyes de Mendel. Este supuesto se va a basar en qué? En que los cambios evolutivos a pequeña escala se componen de factores que explican la evolución a gran escala. ¿Ok? Es la extrapolación en el espacio y en el tiempo de los procesos básicos que se dan en las poblaciones. Entonces nos vamos a preguntar, ¿qué procesos hacen que unos alelos cambien de frecuencia de generación en generación? Pues esto de aquí. Empezamos con la mutación. ¿Ok? La mutación es la materia prima de la evolución. Por eso estamos como estamos ahorita. Antes éramos que unos monitos, ¿no? Y ahorita estamos como estamos gracias a la mutación. Entonces, esta mutación va a ser el cambio estable y heredable del material genético, ¿ok? Por ejemplo, algo que ya se está manifestando es la presencia de, perdón, no presencia, sino ya ausencia de uno de nuestros órganos. ¿Cuál órgano es? ¿De cuál órgano sospecha? Del apéndice, excelente. El apéndice es algo que, pobrecito, todo el mundo dice que no nos sirve, pero en realidad se sirve. ¿Quién sabe cuál es la función del apéndice? ¿Quién sabe cuál es la función del apéndice? Tiene una función muy importante. Tiene una función muy importante. Pero lamentablemente, pues te da apendicitis y F, ¿no? Te lo estirpa. Pero ¿cuál sería esa función del apéndice? El apéndice, como ustedes quizás ya lo hayan visto, o bueno, quizás, ¿quién aquí no tiene apéndice? ¿Quién aquí no tiene apéndice? ¿Todos tienen su apéndice? Chócala, yo también no tengo mi apéndice. Entonces, el apéndice, chico, es como una tripita, es como un dedo. Chiquito es, chiquito, como un dedo. El problema está cuando este se inflama y produce un dolor insoportable. ¿Ok? Créanme, a mí me ha dado, y su compañera también le ha dado, así que me debe dar la razón. El dolor es insoportable. ¿Ok? Entonces te va a dar un montón de síntomas en las cuales la función netamente del apéndice va a hacer de nuevamente proliferar o hacer que se llene toda la flora intestinal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros nos enfermamos de diarreas, tenemos diarreas, todo se evacúa, ¿no? No solo el material fecal, sino también todos los microorganismos que realmente nos sirven a nosotros, como también microorganismos que no nos sirven. Pero en nuestro intestino nosotros tenemos un microorganismos que nos sirven para nosotros en nuestra flora intestinal. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos diarreas? Todo eso se elimina, todito eso se elimina. ¿Quién se carga de nuevo rellenar todito de esa flora intestinal que realmente nos sirve? La apéndice. Esa es su función del apéndice. ¿Ok? Entonces valoren su apéndice, por favor, chicos. A ver, dentro de las mutaciones, estas van a ser muchas veces también eliminadas, o sea, no se van a considerar, no se van a llegar a heredar, ¿sí? Entonces, puede haber una tasa de mutación mayor como una potencia de adaptación, ¿ok? Para que la mutación al fin y al cabo se adapte. Luego de la mutación va a haber la derivación genética, ¿ok? En el que un gameto lleve un alelo u otro es una cuestión al azar, proceso probabilístico se le llama. Este resultado, ¿cuál sería? La pérdida de la variabilidad genética. Vamos a tener también la migración o aislamiento. Las migraciones humanas
durante la expansión neolítica determinaron significativamente el tipo y la cantidad de variaciones genéticas en nuestra especie. Es por eso que nosotros genéticamente somos muy distintos a, por ejemplo, a los que viven en Europa o en África. Somos muy distintos, ¿ok? La selección natural, ¿no? La famosísima selección natural. Es el propuesto por Charles Darwin, famosísimo Charles Darwin. La supervivencia del más apto, ¿no? El más fuerte, el macho alfa. Es reproducción diferencial de una variante genética respecto a otra. Es un proceso acumulativo, ¿no? Lo ideal es que ocurra esto, ¿no? La selección natural, ¿no? Que uno escoja a la especie más dominante, ¿no? A una de nuestras especies más dominantes para poder seguir procreando, ¿sí? Especies mejoradas, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Entonces, chicos, espero que ustedes puedan escoger bien para su descendencia. Por favor, un favor a su descendencia, no estén escogiendo mototaxistas. Ahora, si hablamos de cálculo de frecuencias genéticas, ¿ok? Esto va a ser un tanto matemático, pero vamos a tener algunos ejemplos para explicar cada una de estas frecuencias alélicas que esto probablemente no sé si lo hayan visto cuando estaban postulando, pero en este caso vamos a tener tanto la frecuencia alélica como la frecuencia genotípica, ¿ok? La frecuencia alélica, también llamado frecuencia genética o génica, es la proporción de cuántas copias de un alelo en específico están presentes en una población. ¿Cuántas copias de un alelo en específico están presentes en una población? En relación al número de alelos totales del mismo gen de la población. Entonces, considerando, por ejemplo, que esta W mayúscula es el alelo dominante, obviamente, porque es mayúscula, y da el color morado, ¿ok? Entonces, la W va a significar el color morado. ¿Sí? El color morado a las flores, mientras que la W minúscula va a ser el alelo recesivo que codifica el color blanco. Entonces, la W minúscula es el color blanquito. Acá. Entonces, aquí tenemos nuestra población de chícharos, dice acá, ¿no? Una población de chícharos, entre las cuales tenemos el color morado. ¿Por qué? Porque se está expresando el gen dominante, ¿no? Y aquí terminaron siendo blancos y blancos. ¿Por qué? Porque son recesivos en ambos alelos. Entonces, si nosotros queremos sacar la frecuencia alélica, ¿sí? Por ejemplo, del número total de colores morados en la población, ¿sí? Por ejemplo, tendremos que agarrar el total. ¿Cuántos alelos? ¿Cuántos alelos hay en total? Hay 13. ¿De dónde, doctor? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 total. ¿De cuántos alelos en total? De 18. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces mi frecuencia alélica del color morado sería de un 72% del total. ¿Ok? Mientras que si yo quiero expresar la frecuencia alélica del color blanco, ¿cuántos alelos hay del color blanco? O sea, del recesivo. 5. 1, 2, 3 y 4. Doctor, ahí hay 4. Acá está el 5, pues, mascota. Mira, acá está. 5. Ahí está el quinto. Entonces sería 5 alelos recesivos de un total de 18. Haciendo la división, tú que eres matemático, sería un 28%. Entonces podemos definir que el 28% de esta generación de chícharos resulta ser de color blanco, ¿sí? Eso es la frecuencia genética. Frecuencia, cantidad, como quieras llamar, ¿ok? Si yo sumara la frecuencia alélica tanto de los de color morado como los de color blanco, me va a salir ¿cuánto? La cantidad de 1. Pues si tú sumas estos datos de aquí, este dato y este otro dato, si sumas los porcentajes, pues te va a salir 100%. Porque es el total de la población, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si hablamos nosotros ahora de la frecuencia genotípica? ¿Ok? Genotípica. Es la proporción de cuántas veces aparece un determinado genotipo en relación al número total de genotipos presente en la población. Entonces, por ejemplo, tenemos en la imagen, se va a apreciar 3 diferentes genotipos. El dominante, que es WW, el dominante heterocigoto, ¿sí? Porque es uno mayúscula y uno minúscula, y el homocigoto recesivo, ¿no? Entonces vamos a sacar de los 3. El homocigoto dominante.
¿cuántos hay del homocigoto dominante? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De cuántos en total? De 9, de un total de 9 chícharos, ¿no? Entonces, la proporción o la frecuencia sería del 67%, ¿ok? Genotípicamente, el 67% de estos chícharos tiene esta combinación alélica, ¿ok? Esta combinación genotípica. Si nosotros quisiéramos saber cuál es el porcentaje del total de esta combinación heterocigota dominante, ¿cuánto sería? 1. Es el único que está acá. El que está acá arribita. Ah, ustedes no lo ven, ¿no? Qué feo, ¿no? No se ve. Ya. Lo estoy marcando. ¿Se marcó? Se está demorando en marcar. Ya. Entonces, lo voy a describir. Es el chícharo que está en la parte superior central, que es una W mayúscula y una W minúscula. La única que hay, ¿ok? Es la única que hay, de un total de 9 chícharos, ¿sí? Haciendo un porcentaje de 11%. Si nosotros quisiéramos saber cuántos tienen entonces ahora el homocigoto recesivo, ¿cuántos serían? 1 y 2. Los dos únicos que se expresan de color blanco. ¿Ok? Entonces, el porcentaje de ellos sería de un 22%. ¿Sí? De un 22%. Si yo sumara todos esos diferentes tipos de genotipos, pues me va a dar un total de 1 o de 100% si hablamos de porcentaje. Porque es el total, ¿no? De la población. Listo. Entonces, con respecto al cálculo de las frecuencias génicas, también va a existir esta ecuación de Hardy o Weinberg. En genética de poblaciones, la frecuencia alélica se va a denominar de esta manera. ¿Ok? De esta manera. Donde, por ejemplo, vamos a asumir de que una población está en equilibrio, ¿sí? En equilibrio, va a significar de que el apareamiento es totalmente al azar, por lo que usando como guía el cuadro de Punnett, que es el que tenemos justamente aquí, se deduce esta ecuación de acá. Si P elevado al cuadrado vendría a ser la expresión alélica de homocigoto dominante, P al cuadrado, heterocigoto dominante, 2PQ, mientras que el homocigoto recesivo sería Q al cuadrado. Si yo sumo esas tres frecuencias, me tiene que dar un total de 1, o en porcentaje, la suma de esos tres tiene que ser el 100%. ¿Ok? Entonces, aquí es donde vamos a encontrar todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, aquí es PQ, P, que está acá abajito, y Q, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a encontrar todas las combinaciones posibles. Aquí también otro PQ, el P al cuadrado, que vendría a ser la dominancia, ¿sí? El homocigoto dominante, y el Q al cuadrado, que vendría a ser el homocigoto recesivo. Vamos a ver entonces vamos a ver un ejercicio para poder ponerlo en práctica, ¿ok? En una población de ratas, el color marrón está determinado por un alelo dominante, con M, ¿sí? M mayúscula. Y el color blanco por un alelo recesivo, que es M minúscula. En esta población de 87 ratas presentan el genotipo MM, homocigoto dominante. 125 de ratas presentan el genotipo heterocigoto dominante, M mayúscula, M minúscula. Y 58 ratas presentan el genotipo homocigoto recesivo, que es M minúscula con M minúscula. ¿Ok? Entonces, se tienen los siguientes datos, ¿no? El número de ratas con esta combinación alélica son 87. El número de ratas con M mayúscula y M minúscula son 125, y el número de ratas con M minúscula y M minúscula son 58 en total. ¿Ok? Ahora, si tenemos nosotros acá la frecuencia, vamos a tener nuestra frecuencia, ¿no? Queremos sacar la frecuencia del número del alelo dominante en la población, ¿sí? Entre 2 por el número total de individuos. ¿Ok? Entonces, multiplicamos 2 por número de ratas, 2 por el número de ratas de este alelo, y también tenemos más la suma del número de ratas de MN.
que es la combinación heterocigota de dominantes, ¿ok? ¿Cuántos hay en total? Hay un total de ¿cuántas ratas? 270, ¿no? Entonces, reemplazando, sacamos que el número de ratas con esta combinación dominante vendría a ser 87, ¿sí? Mientras que el número de ratas del heterocigoto dominante es 125. Al hacer las operaciones nos resulta de 0,5537, ¿ok? Si nosotros quisiéramos saber el número total, ahora no del dominante, sino del alelo recesivo, tendríamos que simplemente reemplazarlo por la combinación recesiva más el número de ratas del heterocigoto, ¿ok? Y al final tendríamos que dividirlo entre esta multiplicación de 2 por el número total, ¿no? De individuos o de ratas. Y listo, al reemplazar todos los datos, nos resulta de 0,4463. Y si tú sumas estas dos cantidades, te va a dar un resultado de 1, ¿ok? O de 100%, como quieras llamar, ¿ok? Entonces yo podría decir que la frecuencia del alelo dominante sería de un 55,37%, mientras que la frecuencia del alelo recesivo sería de un 44,63%. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, por tema de tiempo voy a saltear estos ejercicios. Bueno, ya explicamos uno, que básicamente es lo que se realiza en las operaciones y te piden hallar las frecuencias génicas. ¿Sí? Por cuestiones de tiempo, para que nos dé el tiempo para nuestro examen al final, para ver quién gana este día, vamos a avanzar, ¿ya? Listo. Si nos daba el tiempo, si nos da el tiempo, explicamos esos dos ejercicios normales. Vamos a ver. El genoma humano. Pasamos ahora al genoma humano. Se refiere al conjunto completo de material genético presente en las células de los seres humanos. Es el conjunto completo del material genético. ¿Ok? Este material genético está contenido, obviamente, en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico. ¿Dónde lo encontramos? Está presente en el núcleo de las células de nuestro cuerpo. El núcleo celular es una estructura central, ¿sí? Aquí está cortadita, está al centro. Una estructura central que contiene la mayoría del material genético en forma de ADN. El genoma humano, o bueno, el ADN en específico, está organizado en estructuras más largas llamadas cromosomas. Y los cromosomas se encuentran en el núcleo en el momento en que la célula está en una fase activa de su ciclo celular, ¿no? La famosísima, cuando está haciendo su replicación. ¿Cómo se llama ese proceso del ciclo celular cuando se replica una célula en dos? Mitosis, excelente, mitosis. Y cuando se refería a los genes sexuales, meiosis. Muy bien, chicos. El genoma humano completo está distribuido en 23 pares, ¿ok? 23 pares de cromosomas, una suma total de 46 cromosomas en cada célula, excepto en los gametos donde hay solo 23 cromosomas, ¿ok? La distribución del genoma humano está distribuido, como ya hemos mencionado, en 23 pares de cromosomas, haciendo una suma total de 46, ¿no? Estos cromosomas contienen los genes, que son segmentos específicos del ADN, ¿ok? ¿Cómo se llamaba el lugar donde ocupaba un gen en el cromosoma? Locus, ¿ok? Muy bien, locus, que codifican las instrucciones para la síntesis tanto de proteínas y regulan diversas funciones celulares. La importancia de este genoma humano es crucial porque proporciona un mapa detallado de la información genética en nuestras células. Es una información que hasta el día de hoy no está codificado completamente, ¿ok? Siendo solo 46 cromosomas, hasta el día de hoy no está codificado completamente. Imagínense de poder llegar a codificar, saber qué significa cada alelo, cada gen. Ya sabríamos específicamente toda la información del ser humano, ¿no? Entonces, su comprensión impacta a la medicina, obviamente, a partir del diagnóstico y tratamiento de enfermedades, sobre todo antes del nacimiento, ¿ok? Cuando está durante el embarazo. Contribuye al desarrollo de medicamentos personalizados y revela la evolución humana y plantea cuestiones éticas y sociales. O sea, somos genéticamente tan diferentes que, por ejemplo, eso afecta en nuestro criterio médico, porque
Cuando nosotros, por ejemplo, queremos tratar a un paciente, debemos identificar algo muy importante, que es si un paciente o no es alérgico a algún tipo de medicamento. De esa manera, ¿sí? De esa manera se involucra el gen humano, porque para un medicamento un paciente podría ser alérgico, mientras que para otro no. Entonces, ese tipo de cositas es muy importante nosotros saber, incluso desde el primer ciclo, para cuando ustedes ya sean médicos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora las enfermedades ligadas a los cromosomas sexuales. Estas enfermedades ligadas al sexo se transmiten de padres a hijos a través de los cromosomas tanto X como Y, ¿no? Estos son cromosomas sexuales, ¿sí? Y la herencia dominante ocurre cuando un gen anormal de uno de los padres causa la enfermedad. Aunque el gen compatible del otro padre sea normal, ¿sí? El gen anormal va a dominar. Sin embargo, en la herencia recesiva, ambos genes compatibles deben ser anormales para producir recién la enfermedad. Si solo un gen del par es anormal, solo uno, la enfermedad no se presenta o vendría a ser leve, ¿ok? Alguien que tenga un gen anormal, pero no los síntomas, se denomina portador, ¿sí? Se denomina portador. Tiene la enfermedad, pero no la expresa, ¿ok? Los portadores les pueden transmitir los genes anormales a sus hijos, ¿sí? Y con frecuencia el término recesivo ligado al sexo se refiere a recesivo ligado al cromosoma X, ¿ok? No tanto al Y, sino al X. Los rasgos más comunes ligados al sexo van a ser, tenemos la hemofilia, por ejemplo, tenemos la ceguera al color rojo y verde, por ejemplo, al color rojo y verde. Por ejemplo, un dato curioso, chicos, ¿alguien tiene acá daltonismo? No creo que nadie tenga daltonismo, ¿no? Ya, bueno, un saludo, chicos, yo sí soy daltónico. Por ejemplo, yo tengo una enfermedad ligada al sexo, F por mí. Entonces, pero no se preocupen, sí veo los colores, esos colores que están aquí. Entonces, por ejemplo, otra enfermedad ligada al sexo es la ceguera nocturna congénita. Otra, por ejemplo, tenemos la distrofia muscular o de Duchenne. Y tenemos también la enfermedad de Hunter. ¿Ok? Entonces, si tuviéramos nosotros, aquí tenemos todas las combinaciones posibles. Tenemos un hombre sano, fortachón, un papucho, ¿no? Y una mujer portadora, ¿no? Toda la vida, ¿no? Una mujer portadora. Ahora, ¿qué va a pasar si tienen hijos? Obviamente van a tener dentro de los varones un hijo sano y un hijo enfermo, ¿ok? Enfermo, porque va a tener completamente el gen portador de la madre, lo va a tener completamente, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con respecto a las mujeres? Con respecto a las mujeres tendría una niña completamente sana, pero también una niña portadora, ¿ok? ¿Por qué se produce esto, chicos? Como pueden ver, el gen se va a expresar en el alelo del X, no del Y, del X. Entonces, como en los hombres tenemos más probabilidad de resultar enfermos, ¿por qué? Porque solo tenemos un alelo X, el otro es Y. Entonces, hay una doble probabilidad de que nosotros resultamos o bien portadores o bien enfermos. Entonces, a cambio de las mujeres. Por ejemplo, si la mujer no hubiese tenido este doble X, sería una mujer o una niña enferma, ¿ok? Pero es portadora, se ha salvado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, un hombre hemofílico, ¿ok? Hombre hemofílico, ahora tenemos un hombre enfermo, ¿no? Y una mujer sana, puritana, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con sus hijos? Dentro de los varones, pues chévere, ¿no? Porque los dos van a ser sanos. En cambio, con respecto a las niñas, pues van a ser las dos portadoras. O sea, habría un 50% de probabilidad de que sus hijos de un hombre hemofílico y una mujer sana resulten portadores. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el hombre es hemofílico y una mujer es portadora? Ya no es sana, sino portadora. Entonces, si tuvieran hijos, uno de los varones, o sea, el 50%, una probabilidad del 50% de los varones resulte enfermo. ¿Ok? Resulte enfermo. F por mi causa. Resulte enfermo. Ahora, con respecto a las niñas, va a resultar al menos una de cada dos va a resultar ser también enferma, pobrecita. Mientras que la otra, ¿sí? La otra va a resultar portadora, más o menos, ¿no? Portadora, va a resultar portadora.
Solo se ha salvado el 50% de los varones, se va a salvar porque va a estar sano. ¿Ok? Esas vendrían a ser más o menos las combinaciones según la herencia ligada al sexo. Ahora, la herencia sanguínea, que es algo que también vamos a tener que conversar. El grupo sanguíneo ABO es hereditario y está determinado por un gen conocido como el ABO. ¿Ok? Dado que los humanos tenemos dos copias de cada uno de nuestros genes, uno proveniente tanto del padre como otro proveniente de la madre. Tendremos dos copias del ABO, ¿ok? Del ABO, que determinarán nuestro grupo sanguíneo. Entonces, tenemos acá los fenotipos, cómo se expresa, cómo lo veríamos en un examen de laboratorio, y genotípicamente cómo es que lo vamos a ver. Entonces, si genotípicamente tuviéramos homocigoto dominante, ¿ok? Homocigoto dominante, sí, la expresión sería del grupo A. Incluso si fuera un heterocigoto, ¿ok? Del grupo B tendríamos esta combinación 2B mayúsculas o sería simplemente una B mayúscula. En cambio, en el grupo AB, ¿sí? Grupo sanguíneo AB, tendrían la expresión de ambos al mismo tiempo. ¿Cómo se llamaba cuando se expresaban dos alelos al mismo tiempo? ¿Cómo se llamaba? Cuando dos expresiones dominantes se expresaban al mismo tiempo, sin combinarse. La codominancia, codominancia, pues chicos, mira, acá hay un claro ejemplo de codominancia. Los dos alelos dominantes se expresan. Y el grupo O vendría a ser, pobrecito, ¿no? El recesivo, el recesivo. Entonces aquí vamos a tener los 4 grupos en total, ¿no? Grupo A, grupo B, grupo AB y el grupo O. Entonces, así sería una gráfica del eritrocito que tuviera al grupo A. ¿Ok? En este grupo A va a tener anticuerpos, o sea, va a rechazar. ¿A quién va a rechazar? A los del grupo B. Van a tener entonces anticuerpos B. ¿Y a quién va a aceptar el grupo A sanguíneo? Pues a los mismos A, pues, ¿no? Son exclusivos, ¿no? Ellos no se juntan con los del B, son muy nacos, ¿no? De igual manera los del B van a rechazar los del grupo A y solo van a aceptar, ¿sí? Solo van a aceptar a los del grupo también sanguíneo B. Y este tema es muy importante porque cuando ustedes ya realicen sus prácticas, van a ver, por ejemplo, sobre todo cuando roten por cirugía, que es muy común hacer transfusiones de sangre, porque obviamente en una cirugía se pierde sangre, se pierde bastante sangre, ¿no? Entonces, en este tipo de casos hay que saber, y es fundamental siempre saber el tipo sanguíneo. Por ejemplo, me imagino que cada uno de ustedes sabe cuál es su tipo sanguíneo. Me imagino, espero que sí. Entonces, esto va a ser muy importante para saber de quién podemos recibir donaciones y a quién nosotros podemos donar. ¿Ok? Si fueras, por ejemplo, del grupo AB, el grupo AB, normalazo, este no va a rechazar a nadie, este va a aceptar a toditos. ¿Ok? Por eso va a ser llamado el receptor universal, va a aceptar a todos, ¿no? Es siempre POSI, bien POSI es esto. Ahora, va a tener obviamente a los antígenos, o sea, va a aceptar a todos, pero no va a rechazar a nadie, no va a rechazar a nadie, o sea, le puede donar a todos, todo el mundo le puede donar. Ahora, si eres del grupo O, sí vas a rechazar tanto tanto al B como al AB, lo vas a rechazar, ¿no? Es exclusivo, pero es muy caritativo, es el donador universal, porque él puede donar a todo el mundo, pero no todo el mundo puede donarlo a él, ¿ok? Listo, muy bien, chicos. Vamos a hablar sobre una historia aquí, en este caso, que se hizo muy famosa, ¿ok? Y que se suele poner de ejemplo en este tipo de anomalías cromosómicas, ¿ok? Por primera vez a finales de la década de los 50, ¿sí? Le voy a contar esta historia. La talidomida, este medicamento que está acá, que lo estoy resaltando, lo voy a escribir también acá abajo, la talidomida. Es un medicamento que se hizo muy famoso en los años 50. La talidomida se recetó como una sustancia activa con el nombre de somnífero Contergan. Esta fue la marca introducida en el mercado por la empresa alemana.
la droga o el medicamento se comercializó después de unas investigaciones previas que, desde el punto de vista actual, no eran suficientemente completas. ¿Ok? O sea, según la investigación como la conocemos, no se realizó del todo bien. Sin embargo, estas correspondían al estándar de entonces, o sea, de aquel entonces, o sea, del año 50, hace más de 50 años. Entonces, en Europa, África, Japón, Australia y Canadá aprobaron su uso en el tratamiento de la ansiedad, el insomnio, las náuseas y los vómitos matutinos en mujeres embarazadas. Para eso se utilizó este medicamento, para tratar tanto la ansiedad, el insomnio, las náuseas y los vómitos matutinos en quiénes? En mujeres embarazadas, no en nadie más, solo en mujeres embarazadas. ¿Ok? Las madres que en el primer trimestre de la gestación consumieron este nuevo inoxidante, al que se atribuía mayor seguridad que a los barbitúricos, dieron lugar al nacimiento de niños con extremidades incompletas, como pueden ver en la imagen, ¿sí? Sobre todo en las partes proximales, ¿ok? O sea, en las partes superiores sobre todo. En 1961, ya han pasado 10 años, un pediatra alemán de apellido Lenz informó en una carta al director de la prestigiosa revista Lancet que había un brote todavía en curso de una malformación congénita extraordinariamente rara y la atribuía al uso de la talidomida durante el embarazo. ¿Sí? Los efectos de la talidomida alcanzaron dimensiones a nivel de pandemia, ¿sí? Porque era un medicamento que lo usaban las embarazadas, o sea, en todos los continentes obviamente habían embarazadas. Entonces, la agudeza de la observación del doctor, aunque, bueno, muy tarde, posibilitó reconocer a la talidomida como un teratógeno, o sea, que va a afectar a nivel genético, ¿sí? O sea, va a ser una droga, un agente de otra índole que causa el desarrollo anormal del embrión o del feto. Esta alerta evitó que otros varios miles de niños nacieran mal formados, o sea, se contraindicó completamente este medicamento en embarazadas. Los sobrevivientes de estos bebés nacidos al final de los años 50 y principios de los 60, ¿sí? Son hoy hombres y mujeres portadores de anomalías, tristes exponentes de la inseguridad de los fármacos. ¿Ok? Son algunos sobrevivientes que actualmente aún viven. Después de ser prohibida y retirada del mercado ya en el año 1962, ya a inicios del año 60, las consecuencias de la talidomida fueron más de 10.000 casos de malformaciones, de los cuales falleció aproximadamente el 15% de esos 10.000. ¿Ok? Esta droga, con capacidad de atravesar la membrana placentaria, por eso produce esta malformación en el feto, al actuar cuando los brazos y las piernas del embrión comienzan recién a formarse, dio lugar a diversas deformidades en las extremidades, como pueden ver ahí en las imágenes, ¿sí? Pero de un patrón fácilmente reconocible, la focomelia. ¿A qué se refiere con focomelia? Consiste en la ausencia de la mayor parte de brazos y de piernas, y la presencia de manos y pies en formas de aletas que se extienden directamente desde los hombros o la pelvis. ¿Ok? Era muy fácil de reconocer. Entonces, veían un recién nacido con estas malformaciones, obviamente preguntaban si la madre había consumido talidomida durante su embarazo. ¿Ok? La deformidad entonces de los bebés afectados casi siempre ocurría en ambos lados, o sea, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y a menudo tenían este patrón de desarrollo anómalo en los brazos como en las piernas, ¿no? La malformación que más llamó la atención fue la focomelia de los brazos y las piernas, fue lo que mayor llamó la atención. Otra deformidad frecuente era la aplasia radial, como la ausencia del pulgar y del hueso adyacente en la parte inferior del brazo. Aplasia radial, o sea, del hueso del radio, ¿sí? Del hueso del radio, o sea, no se desarrollaba completamente, ¿no? En estos niños se diagnosticaron muchas otras malformaciones menos raras, tales como cardiopatías congénitas de diversos tipos, atresias o estenosis del tubo digestivo. Para quizás entiendan un poco, atresia, ahí no tengo espacio para dibujar, o bueno, aquí en el centro. Imagínense que el tubo digestivo, pues el tubo digestivo es como, obviamente, un tubito, ¿no? Así, largo, como si fuera un desagüe, ¿no? Un tubito, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se refieren a atresias? Cuando se refieren a atresias, es porque ocurre esto que está acá.
es como si la continuidad del tubo digestivo se hubiera detenido. Y es como si en lugar de ser solo un tubo digestivo fueran dos. ¿Ok? Entonces, cualquier comida o alimento que tú consumas no va a llegar a su destino, no va a llegar al estómago, por ejemplo. ¿Ok? Y estenosis, por ejemplo, lo voy a poner por acá. Estenosis es cuando el tubo digestivo no tiene el grosor que debería. Por ejemplo, está bien delgadito por alguna parte, como por ejemplo aquí. ¿Sí? En ese ladito de ahí está muy estrecho. Esa es la estenosis, la famosa estenosis. Sí va a pasar, pero con dificultad, ¿no? Con dificultad. También tenemos la microcefalia, o sea, la cabeza muy pequeña, anencefalia y malformaciones renales. De los órganos también de los sentidos y de la cara también. Una revisión posterior de los trabajos experimentales realizados con este fármaco antes de su comercialización reveló que habían publicado y malinterpretado datos toxicológicos insuficientes y erróneos, que provocó todo esto que fue la llamada tragedia de la talidomida. ¿Ok? Fue lo que provocó. O sea, no hubo un reconocimiento como tal o una descripción correcta de los resultados de los estudios de la talidomida. ¿Sí? Entonces, durante varios años, la triste realidad de la talidomida hizo que solo se citara como una droga con alta potencialidad teratogénica, o sea que iba a afectar genéticamente al embrión o al feto. Y como ejemplo de los daños que provoca la comercialización de fármacos sin criterios de eficacia y relación beneficio-riesgo bien establecidos. ¿Qué pasa con la actualidad? ¿Qué pasa actualmente con este fármaco? Ya desde mediados de la década del 90 hasta hoy en día, la talidomida ha vuelto a las noticias, pero esta vez por diferentes efectos terapéuticos, o sea, sí es recomendado utilizarlo, asociados al uso del manejo de enfermedades graves y condiciones invalidantes. Según estudios practicados en este fármaco, las indicaciones originales apuntaban a propiedades ansiolíticas, hipnóticas y antieméticas, o sea, para evitar que vomiten, ¿no? Actualmente sus capacidades para inhibir la angiogénesis, regular el sistema inmunológico, inhibir el factor de necrosis tumoral alfa, hacen que surja una cascada de aplicaciones tales como el tratamiento, por ejemplo, en el mieloma múltiple, tratamiento en el eritema nudoso leproso, la enfermedad de Crohn, la enfermedad del rechazo al trasplante de médula ósea, de la artritis reumatoide, del cáncer y de complicaciones provocadas por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida del SIDA, entre otras más. Entonces, actualmente la talidomida sí se recomienda, pero ya no en embarazadas por considerarse teratogénica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre las anomalías cromosomales, que justamente hemos hablado ahora de una historia de ello. Se denomina anomalía cromosomal a la ausencia, duplicación o formación incorrecta de una parte del cromosoma. Las anomalías cromosomales pueden provocar una gama de afecciones médicas. Algunas de las anomalías cromosomales más comunes que vamos a hablar ahora van a ser, por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome de Turner, la trisomía 13, la trisomía 18, que son las que vamos justamente a hablar ahorita. Entonces, de los más conocidos tenemos la trisomía o la afectación del par 21, del par 18, del par 13, del 4 y del 5. Vamos a empezar con el más famoso de ellos, la trisomía 21, que ocurre en uno de 700 recién nacidos. Uno de 700 recién nacidos. Trastorno genético de los cromosomas del par 21 que provoca retraso intelectual y del desarrollo. ¿Ok? El síndrome de Down es un trastorno genético asociado cuando una división celular anormal produce material genético adicional del cromosoma 21, o sea, un alelo o un cromosoma extra, un cromosoma extra. ¿Ok? Entonces ya no tendrían 46 cromosomas, sino 47 en total, ¿no? El síndrome de Down se caracteriza por una apariencia física típica. Es muy claro identificar a alguien con síndrome de Down, incluso en el nacimiento. ¿Ok? La discapacidad intelectual y retrasos en el desarrollo. Además puede estar asociado con enfermedades cardíacas o de la glándula tiroides.
Los programas de intervención temprana con un equipo de terapeutas y educadores especiales que tratan la situación específica de cada niño puede ser útil para el tratamiento del síndrome de Down. Por ejemplo, van a tener hipotonía. ¿A qué se refiere con hipotonía, chicos? ¿Alguien sabe? Hipotonía es cuando, por ejemplo, no tienes fuerza en los músculos. ¿Sí? Eso, la hipotonía, o sea, la fuerza muscular de un bebé, eso se mide al momento del nacimiento. ¿Por qué? Cuando tú cargas a un recién nacido, a veces tiene que estar literalmente llorando con sus brazos así estirados y todo. Entonces hay una buena fuerza muscular. ¿Cuándo identificas que hay hipotonía en un recién nacido? Cuando tú lo cargas y está como muertito, no se mueve, está literalmente como un muertito. ¿Sí? Ahí habría hipotonía y hay presencia de ello cuando en un recién nacido con síndrome de Down. Pobre reflejo de Moro. ¿Cómo es el famoso reflejo de Moro? Quizás lo hayan visto. Es un reflejo en el recién nacido que obviamente de ahí desaparece. Hay varios reflejos en el recién nacido que posteriormente desaparecen. Uno de ellos es el reflejo de Moro. El reflejo de Moro, tú, por ejemplo, cargas al bebé o lo agarras de sus dos manitas lo agarras, lo alzas un poquito, lo sueltas y el bebé te hace como un abrazo bien grandote. Te hace así, bien grandote. Ese es el reflejo de Moro. Se supone que el bebé debe hacer eso, pero si no hace, bueno, en el síndrome de Down no es tan usual ver ese reflejo en el bebé. ¿Ok? Hiperextensibilidad articular, ¿sí? Por ejemplo, no sé si hay algunos aquí que se doblan los dedos bastante, así. Esa es la hiperextensibilidad articular. El pliegue nucal redundante, ¿sí? Al nivel de la nuca, al nivel del cuello, tienen cuellos muy anchos, ¿ok? Los de síndrome de Down tienen un cuello muy ancho. Un perfil facial plano, ¿sí? Nosotros más o menos como que sobresalimos nuestro rostro. En cambio, en el síndrome de Down tiende a ser un tanto plano. Las fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, pabellones auriculares anormales, suelen ser pegados los pabellones auriculares. Displasia de la pelvis, o sea, sus pelvis no están bien desarrolladas. Clinodactilia del quinto dedo, ¿sí? O la famosa mano simiesca, ¿ok? Se le llama mano simiesca a esta característica en el síndrome de Down, ¿ok? Y el pliegue plantar transverso, este plieguecito que está aquí, miren. Famoso pliegue palmar, perdón, transverso. Este pliegue de aquí está presente en los síndromes de Down. Entonces, todo eso se identifica al momento del nacimiento de un bebé para, bueno, darle un diagnóstico de síndrome de Down. Ah, y otro datito acá importante, chicos, otro datito importante. Es más probable que una madre tenga un bebé con síndrome de Down mientras más años tenga. ¿Ok? Una madre añosa es más probable que tenga un hijo con síndrome de Down, a comparación de madres jóvenes. ¿Ok? De madres jóvenes. Muy bien. La trisomía 18 es una afección que ocasiona retrasos del desarrollo graves debido a un cromosoma 18 adicional. Un chequeo durante el primer trimestre que incluya imagen de ultrasonido y análisis de sangre ofrece información temprana sobre el riesgo de un bebé de padecer esta enfermedad. Un análisis, por ejemplo, de sangre durante el segundo trimestre, ya el segundo, llamado prueba de detección cuádruple, también permite detectarlo. Sí, los síntomas incluyen bajo peso al nacer, ¿sí? Bajo peso al nacer, cráneo pequeño con una forma anormal y defectos de nacimiento en los órganos, que suelen ser potencialmente mortales. O sea, este tipo de bebés al nacer no viven mucho, no viven mucho. El síndrome va a tener un llamado también síndrome de Edwards, ¿ok? La trisomía 18 es el síndrome de Edwards. ¿Ok? Famoso síndrome de Edwards. Este síndrome no va a tener tratamiento y generalmente es mortal antes del nacimiento o durante el primer año de vida. O sea, no suelen pasar el año de vida de estos bebés, lamentablemente. ¿Sí? El 90%, miren, el 90% mueren durante la gestación. La trisomía 13, o también llamado síndrome de Patau, o también llamado síndrome de Patau. Es una afección en la que una persona tiene un cromosoma 13 suplementario.
Los análisis prenatales pueden detectar el síndrome de Patau durante el embarazo. El síndrome de Patau ocasiona discapacidad intelectual grave y defectos físicos. La mayoría de los bebés con esta afección no sobreviven más de una semana, o sea, no llegan ni siquiera al año. El tratamiento varía según cada niño y está destinado a aliviar los síntomas y controlar las complicaciones. ¿Ok? 130 días aproximadamente. 130 días. No llegan a vivir ni siquiera un año. ¿Ok? Y el 90% muere antes del año, obviamente. Listo. Anomalías cromosomales ahora estructurales, netamente estructurales. No, ya no estamos hablando de adición de un cromosoma más, sino respecto a la estructura de estos cromosomas. Pueden ocurrir distintos tipos. Por ejemplo, la delesión. La lesión. O sea, ¿qué va a ocurrir? Que se va a eliminar o se va a obviar un pequeño fragmento de ese cromosoma. ¿Ok? La duplicación, que se va a repetir un pequeño fragmento del cromosoma, se va a repetir dos veces. Dos veces. La inversión, la codificación de un pequeño fragmento del cromosoma se va a invertir. Se va a invertir, por esa inversión. La sustitución, en la que un pequeño fragmento de un cromosoma literalmente se va a sustituir por otro pequeño fragmento de otro cromosoma, terminando como este que está acá. Terminando de esta manera. ¿Ok? La translocación. ¿Qué va a pasar? Ahora ambos cromosomas que son diferentes, o sea, dos cromosomas muy distintos, se van a intercambiar pedazos de cromosoma. Pedazos de cromosoma se van a intercambiar. Ya no solo uno como en la sustitución, sino ambos cromosomas. Dos enfermedades muy famosas, ¿sí? Va a ser la de lesión del cromosoma 4. También vamos a hablar del 5. Vamos a empezar de lesión del cromosoma 4. También llamado síndrome de Wolff-Hirschhorn. Bueno, no sé pronunciarlo bien. Es una rara enfermedad genética causada por la microdeleción distal del brazo corto del cromosoma 4. Las principales características son los rasgos faciales peculiares, crisis convulsiva y retardo psicomotor y del desarrollo también. Su frecuencia de presentación es de 1 de cada 50.000 recién nacidos, presentando el doble de frecuencia de mujeres. O sea, es más probable que nazcan con este síndrome mujeres que hombres. ¿Ok? Fue descrito simultáneamente en 1965 en comunicaciones separadas por los otros doctores que también estaban investigando, como un síndrome de microcefalia con cráneo peculiar en forma de yelmo griego, yelmo de un guerrero griego, ¿sí? El recién nacido va a tener esta forma del casco, ¿sí? Del casco de un guerrero griego, ¿ok? Va a tener esa forma peculiar, ¿sí? Miren, esa nariz achatada va a tener esa forma del casco, ¿no? Listo. Entonces, los recién nacidos con bajo peso al nacimiento son hipotónicos, que presentan crisis convulsivas. El cuadro clínico está caracterizado por diversas malformaciones congénitas, como la microcefalia en asimetría craneal, o sea, no es simétrico, es asimétrico esa microcefalia, la hipertelorismo, fisuras palpebrales, oblicuas, boca en forma de carpa, orejas displásicas con implantación baja y retrognatía, convulsiones de inicio temprano, cardiopatía congénita y retraso mental. La mitad de los pacientes tienen paladar hendido, ¿sí? O probablemente este paciente paladar hendido. Y los varones pueden presentar hipospadias y criptorquidia. Los criterios diagnósticos son dismorfia facial caracterizada por este yelmo griego, retardo del crecimiento y manifestaciones de déficit neurológico, retraso mental, hipotonía y convulsiones, sobre todo convulsiones. El 20% de estos bebés mueren a los 2 años de vida, lamentablemente, ¿no? Ninguno de ellos va a vivir, obviamente. Lamentablemente, estos tipos de anomalías o enfermedades o síndromes no llegan a más, ¿no? No terminan con el desarrollo del bebé. Por último, y con esto acabamos, chicos, el síndrome de Cri-du-Chat. Síndrome de Cri-du-Chat o de lesión del cromosoma 5. El síndrome del maullido de gato, también llamado maullido de gato. Maullido de gato. ¿Por qué? Porque al nacimiento comienza a maullar.
El síndrome de maullido de gato es un síndrome poco frecuente en el que falta parte del cromosoma 5. Falta, o sea, por eso de lesión. De lesión significa que le falta una parte del cromosoma. ¿Cuál? Al 5. El tamaño del fragmento que falta es variable. Las personas con lesión de mayor tamaño acostumbran a verse afectadas de forma más grave. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas de este síndrome? Los niños con síndrome del maullido del gato suelen tener un llanto agudo característico que suena como un maullido de un gato, ¿ok? Este llanto se puede escuchar inmediatamente después del nacimiento y dura varias semanas para luego simplemente desaparecer. O sea, no es que se van a quedar como un gato, no, desaparece, ¿ok? Sin embargo, no todos los recién nacidos afectados presentan este llanto distintivo. O sea, no es que se vea ese maullido de gato en todos los síndromes de Cri-du-Chat, sino que en la mayoría. Un niño con este síndrome presenta bajo peso al nacer, tiene la cabeza pequeña, como pueden ver ahí en la imagen, con muchas características anormales, como cara redonda, mandíbula pequeña, miren, esta mandíbula pequeña, ¿sí? Nariz ancha, miren qué ancha es esa nariz ancha, y ojos muy separados, ¿no? Los ojos están muy distantes, ¿no? Ojos viscos, ¿sí? Pues se le llama, ¿cómo se le llama a los ojos viscos? Estrabismo, estrabismo, ¿ok? Estrabismo. Aquí voy a dibujar dos ojitos, estrabismo. Cuando los ojos son viscos, o sea, no tienen una orientación igual, ¿sí? Son bizcochitos. Aquí, por ejemplo, cuando los ojos miran hacia el centro del rostro, es un estrabismo convergente, mientras que los que ven o los ojos están direccionados hacia afuera, es un estrabismo divergente. ¿Ok? Estrabismo convergente hacia adentro, estrabismo divergente hacia afuera. Y orejas con forma anormal con implantación baja en la cabeza. Generalmente el bebé está flácido, o sea, hay hipotonía. Es frecuente que los dedos de las manos y de los pies están unidos por una membrana y a eso se le va a llamar sindactilia, como si fueran renacuajos, como si fueran renacuajos, como si fueran sapos, una membrana que va entre los dedos, ¿no? Sindactilia. Y que existan malformaciones también cardíacas. Existen limitaciones importantes en el desarrollo tanto mental como físico. Muchos de estos niños con síndrome del maullido de gato sobreviven hasta qué edad? Hasta la edad adulta, pero por lo general tienen graves discapacidades. Este síndrome va a ser el único que va a poder llegar, no siempre, pero puede llegar a la edad adulta, ¿ok? A comparación de las anteriores síndromes que hemos hablado, ¿ok? Bueno, chicos, solo nos queda el tiempo para rapidísimo hacer la evaluación. ¿Sí? Vamos a hacer súper rapidísimo la evaluación ya para irnos. Tengo hambre. A ver. Muy bien, chicos. A ver, voy a compartir. A ver, chicos, súper rapidísimo. Copien el QR o escriben el código en esa página. Súper rápido, por favor. Súper rapidísimo mientras estamos. Rapidísimo, chicos. ¿Ya están? ¿Ya ingresaron? ¿Ya están todos? Sí, lo que deseen, obviamente, ya saben, al ganador, al final de la clase, la otra semana, que creo que ya acaba, al final de la clase le voy a otorgar un premio especial. Así que vamos a ver. ¿Ya están? ¿Sí? ¿Ya están? A ver, vamos a ver. ¿Ya estamos? Muy bien. A los que están también de manera virtual, ingresen. Muy bien, muy bien. Listo, ya estamos, nadie falta, por favor. Salen ahora o calle para siempre. Sí, ya están. Ok. Empezamos entonces, chicos. Vamos con la primera pregunta. Primera pregunta. ¿Es la ciencia que estudia la transmisión de la información hereditaria de una generación a otra? Mátate si te equivocas, ¿no? Mátate. Vamos a ver. Ya he respondido. ¿Quién falta?
Muy bien, ya respondieron todos, excelente. A ver, mátate quien escribió quien marcó biología, mátate. Muy bien. ¿Qué? Que sí, ya empezamos. ¿Te faltó ingresar? A ver, creo que sí se puede, a ver. Ya, rapidísimo, rapidísimo. Y la gente quiere su premio, creo. Dale, avisa, avisa. ¿Ya está? Ya, a ver. Bueno, ese ya lamentablemente ya está marcado. Ya, a ver, vamos a ver cómo vamos. ¿Cómo vamos, chicos? Vamos a ver cómo vamos. A ver. ¿Qué se fue tu Pedro Castillo? Qué lacra. Muy bien. Está ganando mi Kim, mi Pedro Castillo, mi Lord. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Segunda pregunta, ya estamos todos. Nadie falta, ¿no? Nadie falta. Nadie falta. ¿Qué pasa? Nadie falta. Ya está. Muy bien, a ver. Propuso la teoría del esencialismo. Y aquí sí vamos a ver si marcan correctamente. Propuso la teoría del esencialismo cuando hablamos. ¿Quién fue? Sócrates, Carlos Magno, Freud, Aristóteles, Dina Boluarte. ¿Quién cree que fue? Yo creo que la última, ¿no? Si no han leído la historia de Dina, ella propuso una teoría también. Claro. Vamos chicos, a ver, marque, ¿quién falta? Faltan uno, faltan dos. Ahí están, ya votaron todos. Muy bien, a ver. Muy bien, Aristóteles, excelente. Habíamos mencionado que fue Aristóteles quien propuso esta teoría de esencialismo. Él decía que todos teníamos una fuerza esencial característico de cada uno. ¿Ok? Vamos a ver. Creo que se bajaron a Pedro o ya todavía. Ah, no. Allá. Ah, no, sí se lo han bajado. Muy bien, Caterín, excelente. Vamos, vamos. Muy bien, Caterín. Vamos con la tercera pregunta. ¿Ya están todos listos? Sí, muy bien, excelente. Vamos. Tercera pregunta. Considerado el padre de la genética. Ya mate, si no te sabes esa mate. Ya rapidísimo. Aquí es cuestión de responderlo más rápido. Mendel, Correns, Hipócrates, Johnson o Mendeley. Johnson, ¿no? Tu chapú Johnson. A ver, ¿quién falta? ¿Qué? ¿Se salió? Uy, ahí se salió. A ver, ya creo que sí se puede regresar. Muy bien. Uy, F, ¿por qué puso Mendeley? Mendeley, chicos, es un programa para sacar citas bibliográficas. Mendel es el padre de la genética. A ver, creo que sí puedo regresar. Ahí está, a ver, rapidísimo. Ya, si no le sale con su puntaje que estaban, F. ¿Ya están? Ya están. ¿Sí? ¿Todo correcto? Bacán. Muy bien, vamos entonces, ¿dónde nos quedamos? En la tercera, ¿no? Ese ya hicimos. La tercera, ya, ahí, vamos bien. Ahora sí, los resultados de la tercera. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Uy, Caterín creo que se mantiene en la cabeza. Muy bien. Excelente. Vamos, Pedro, yo creo en ti. Vamos con la cuarta. Uy, me he apresurado, pero ya vamos. Cuarta pregunta. Son estructuras que se encuentran en el núcleo de la célula que transportan fragmentos largos de ADN. Lisosoma, ribosoma, locus, gen, cromosoma. ¿Qué creen que sea? ¿Qué creen que sea, chicos? Vayan marcando. Muy bien. ¿Ya están? Creo que ya están todos. Falta. Ya marca el que sea, no importa. Ya marca lisosoma, marca. Dale, ¿quién falta? Marquen. Quedan 25 segundos. La está pensando, la está craneando, creo que falta. ¿Qué marco? ¿Cuál será? ¿Lisosoma o ribosoma? Cualquiera de los dos es. Muy bien, ya votaron. ¿Cuál es la respuesta?
Cromosoma, chicos. Cromosoma es la estructura donde se encuentra el núcleo de la célula que transporta los fragmentos largos de ADN. Muy bien. Vamos a ver. Creo que aquí sí va a haber variación en los resultados. Uy, ya no creo en ti, Pedro. Ya no creo en ti. Muy bien, Caterín, se sigue en la cabeza. Uy, está renacido. ¿Quién es Alan García? Ese pendejo. Ya vamos, chicos, están. Ya, están ya están todos listos. Muy bien, vamos por la quinta pregunta. Al conjunto de locus se le denomina locuse. ¿Ese es verdadero o ese es falso? ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? Lo están dudando ahí un parcito. Parcito está dudando. Ya van 13 que han respondido. Creo que faltan 2, 3. Vamos, chicos. Bien, faltan 2, falta 1. Ya van 14 que han respondido. Al conjunto de locus se le denomina locuse. ¿Cierto o es falso? A ver, es falso, pues. ¿Cómo se le denomina al conjunto de locus? Loci, locuse. ¿Quién le marca locuse? Chicos. Muy bien, a ver. Ay. Vamos, Alan. Yo creo en ti, Alan. Uy, creo que subió. Uy, ya te bajó, Diana. Muy bien. Que ya estás muerto, ya de por sí ya estás muerto. A ver. Ya vamos, estamos los 15. Ya estamos listos. Vamos a empezar. Vamos. Siguiente pregunta. Es una de las características posibles que puede adquirir un gen. ¿A qué se le denomina como a las características posibles que puede adquirir un gen? Alelo, locus, cromosoma, centriolo o ribosoma. ¿Cuál es ese término en la cual es una característica posible que puede adquirir un gen? Se le denomina de esa manera. ¿A quién? ¿Quién creen, chicos? Vamos, van recién 11 que han respondido, hay gente ahí dudando. Chicos, no duden, no duden de ustedes. Van 13, ya van 13, van 14. ¿Quién falta? Faltan 2, creo, falta 1. Ya están, creo que ya están. No falta nadie más. Quedan 10 segundos. Marca el que sea, no importa, marca el que sea. 5 segundos. Y ya está, muy bien, ya votaron todos. Alelo, perfecto, muy bien. Es esa característica posible que puede adquirir un gen. Alelo, muy bien. Vamos a ver quién sigue en la cabeza. Diana, muy bien, siguen los 3. Caterín, Diana, no, Caterín está en la cabeza. Diana y sigue Alan García. Muy bien. A ver, ya estamos todos. Sí, ya estamos todos listos. Vamos con séptima pregunta. Séptima pregunta. Se refiere a los rasgos observables de una persona como la estatura o el color de los ojos. Se refiere a los rasgos observables de una persona como la estatura o el color de los ojos. Mátate si no sabes esa, ¿no? Mátate. ¿Cuál creen que sea, chicos? ¿Cuál van a marcar? Limpiatipo, seguro. O sea, pendejo. Muy bien. Ya están todos, ya marcaron todos. Cachazo. No creo que nadie se haya equivocado. ¿Qué? ¿Cómo se va a equivocar, chicos, de fenotipo? Es el rasgo observable. Genotipo no se observa. Fenotipo es el único rasgo observable. Dice, incluso ejemplos, estatura, color de ojo. Eso no es genotipo, es fenotipo. Muy bien, a ver, vamos a ver. Aquí sí ya va a haber variaciones. A ver cómo estamos. Uy, F por Alan. A ver, Caterín, sigue en cabeza, Caterín y Diana. Muy bien. Uy, se lo bajaron a Alan. Ahora sí, literal. A ver. Muy bien, ya estamos todos. Vamos con la octava pregunta. Octava pregunta, chicos. Vamos con la octava, también llamada ley de la segregación.
¿Cuál ley creen que es de Mendel? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta? ¿Cuántas leyes tiene Mendel? ¿Cuál será? Rapidísimo, chicos, rapidísimo, que tengo hambre. Rapidísimo. Muy bien, ya está, ya la mayoría, ya faltan dos, creo. Marca, marca, el que sea, no importa. Muy bien, así vas a hacer en tu parcial, marca el que sea nomás. Muy bien, segunda ley de Mendel, excelente, muy bien, la segunda, la segregación, muy bien. Vamos a ver cómo estamos. Sigue Caterín en cabeza, Diana y Milagro. Nos vamos, Alan, yo creo en ti. Ya estamos en la novena pregunta, ya estamos todos listos. Bacán, seguimos. Vamos con la pregunta número 9. No hay alelo recesivo, sino que ambos se comportan como dominantes. Es la definición de quién. Heterocigoto, dominancia, recesividad, dominancia intermedia, codominancia. ¿Cuál creen ustedes que sea el concepto de no hay alelo recesivo, sino que ambos se comportan como dominantes? Vamos, chicos, les creo si saben esta. Yo sé que ustedes pueden. Vamos. ¿Cuántos faltan? Faltan dos, creo. Falta uno. Muy bien, ya votaron todos. Excelente, vamos a ver. Codominancia, excelente, la codominancia. En donde no hay alelo recesivo y las dos alelos dominantes se van a expresar al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando es blanco con manchas rojas, rojo con manchas blancas. Vamos a ver, aquí va a haber variación, creo, ¿no? Ay, ay. Uy, está peleado la cabeza. Muy bien, vamos con la décima. Ya estamos acabando, chicos. Décima pregunta, ya están todos. Muy bien, empezamos. Vamos a ver quién va a ganar ahora. ¿Quién va a ganar ahora? Se refiere al conjunto completo de material genético presente en las células de los seres humanos. Se refiere al conjunto completo de material genético presente en las células de los seres humanos. El ARN, ADN, genoma, herencia o dominancia. ¿Cuál creen ustedes, chicos? Ya creo que ha votado ya la mayoría. Creo que falta uno, faltan dos. Terminen de votar, chicos, rapidísimo. Ya estamos con la hora. Estamos con la hora exacta. ¿Quién falta? Ya marca que sea, marca, no sé, marca herencia, pues. Ya marca herencia. Marca el que sea. Muy bien, quedan 20 segundos. 20 segundos, chicos. 15 segundos. Quien falte marcar, que te sople tu compañero de al costado. Dile qué marcaste. Y marca ya. Muy bien. Quedan un segundo. Ya estamos, a ver. ADN, genoma, es el genoma, se refiere al conjunto completo del material genético, es el genoma. Y el genoma está compuesto por el ADN, pero es el genoma el que es completo, el material genético completo. El ADN puede ser solo una parte. ¿Ok? Resultados. Uy, a ver, ¿qué pasó? Ay, ay, ay. Uy, subió Milagros, subió Milagros. Vamos, Alan, ya está cerca. Muy bien. Pregunta número 11, ya estamos por acabar. Pregunta número 11. ¿Por qué son más participantes ahora, chicos? Chicos, no están pendientes. Están con más celulares, pero. Grupo sanguíneo también llamado donador universal. Grupo sanguíneo también llamado donador universal. ¿Quién era el famosísimo donador universal? El grupo sanguíneo O, el grupo sanguíneo AB, el grupo sanguíneo A, el grupo sanguíneo B, o el grupo sanguíneo, ninguna de las anteriores. ¿Cuál crees que sea la respuesta? El famoso donador universal. ¿Quién era esa persona tan generosa? El famoso donador universal. El famoso donador universal. ¿Quién era? Ya está, ya marcaron todos. ¿Quién falta?
Termine de marcar, quedan 15 segundos. Quedan 15 segundos. Ya estamos 10 segundos. Muy bien. 5 segundos. Y vamos a ver cómo estamos con los resultados. Ya está. Muy bien. El donador universal es el grupo sanguíneo O. ¿Y cómo se le llamaba al grupo sanguíneo AB? Al receptor universal. Muy bien. Vamos con los resultados. Vamos a ver cómo estamos. ¿Seguirá Caterine en cabeza? Yo creo que sí. Muy bien, Caterine. Muy bien. Excelente. Muy bien, Milagros, Diana. Vamos, Alan. Revive, revive. Aunque no puedas, revive. Vamos con la pregunta número 12. Penúltima pregunta. Ya acabamos. Aquí se va a definir. Medicamento que usaron en el tratamiento de la ansiedad, el insomnio, las náuseas y los vómitos. Es un medicamento que hemos hablado durante la explicación. ¿Cómo se llamaba ese medicamento? Salbutamol, oxitocina, rifampicina, talidomida, paracetamol. ¿Cuál crees que sea, chicos? El poderosísimo. Yo que tú marco paracetamol. Vamos, chicos, a ver. Ya están todos, ya marcaron con total confianza. ¿Ya están? ¿Quién falta? ¿Ya están todos? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Muy bien, ya votaron todos. Excelente. La talidomida, muy bien. M por lo que creyeron el de paracetamol, pero no. La talidomida, le contamos todo en historia. Es actualmente un medicamento teratogénico, no se le recomienda a embarazadas por también las malformaciones que ya habíamos visto, ¿no? En las extremidades sobre todo, ¿no? Tenían como aletitas, los brazos, las piernas. Vamos a ver cómo estamos. Uy, nadie se baja, Caterín. Muy bien, Caterín. Última pregunta y esto va a definir todo. Vamos, chicos. Se pueden bajar a Caterín. Bájense a Caterín. Uy, uy. Ahí estamos. Allá. Ahí estamos. Vamos con la pregunta. Decimotercera pregunta. También llamado síndrome de Edwards. No tiene tratamiento y generalmente es mortal antes del nacimiento durante el primer año de vida. ¿Cuál enfermedad es? ¿Cuál malformación genética es? Vamos, chicos, vayan votando. Vayan votando, chicos. Chicos, ¿está bien que se mantengan estas preguntas al final de las clases o quieren que sea, no sé, por medio de quiz? Quiz me parece muy naco, pero por eso me gusta hacer con esto. ¿Está bien con esto, no? ¿Sí? Chévere, chévere. Muy bien, ya quedan solo 20 segundos, terminan de votar. Vamos a ver quién ha sido el famoso o la famosa ganadora de la clase del día de hoy. Que va a ser acreedora de un viaje a Acapulco. A ver. Muy bien, ya votaron todos, o sí, por fin. Uy, ¿qué fue? La trisomía 18, chicos, la de Edwards. Acuérdense, yo me acordaba, por ejemplo, de la, ¿cómo se llama esa película? Crepúsculo, Edwards, 18 añitos. Muy bien. A ver. Uy, ¿se mantiene o no se mantiene? ¿Ganó Caterín o no ganó Caterín? Uy, ganó Caterín. Felicidades. ¿Quién es Caterín? ¿Está aquí o está virtual? Ah, ya. Muy bien, Caterín. A ver. Vamos a anotar acá tu nombre. Listo, chicos, eso sería todo. Muchas gracias. Cuídense. Muy buenas tardes. Buen provecho. Coman rico. A ver, a ver. Caterín Vázquez. Ah, ya. Ah, muy bien. Ya, por dos voy a poner acá. Muy bien. Hasta luego, chicos. Cuídense.